Ha visto que Guinea Ecuatorial ha alcanzado el máximo nivel de protección del menor. Entonces hemos sido premiados con el premio que han visto, que es Champion. O sea que en África nosotros somos Champion en el tema de protección del menor. Acaban de escuchar a la ministra de Igualdad de Género en relación a su encuentro con la primera dama de la nación, quien fue reconocida a nivel internacional por su firme compromiso en la defensa de los derechos de la mujer y la niña en África. Detalles en unos minutos. Al margen de esta noticia avanzamos además los juicios de la audiencia de Ouelensas, donde se ha condenado a prisión permanente a Jesús Mbamba por el asesinato de la que fue presidenta del Consejo de Poblado de Okasobe. Debemos absolver, como efectivamente absolvemos a la procesada María Salomé Enchano, por no encontrar pruebas suficientes. Y el inspector general de Segesa en la región continental denuncia un supuesto robo de un transformador eléctrico adquirido por el gobierno para la electrificación en los distritos urbanos de Nzor. Ciertos empleados han utilizado el nombre de Segesa para venir a cometer esta obra en esta planta que estamos en la planta de agua del distrito de Nzor. Otra de nuestras primicias es sobre la misa del miércoles de ceniza que ha congregado hoy a estudiantes y fieles católicos que acudían a recibir el simbólico signo que imponen a los católicos para marcar el inicio de la Cuaresma. El gesto, el símbolo de la ceniza nos recuerda que no somos perfectos y las palabras que pronuncia el sacerdote son muy importantes. Del polvo veniste y del polvo volverás. ¿Qué tal están? Al margen de estos titulares, hoy también les informaremos del hallazgo de un feto en el barrio Borabecho. Enseguida detallamos estas y otras noticias de la jornada. La Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Afroamericana de África Central ha hecho entrega de títulos de reconocimiento este miércoles al presidente de la República y al cuadro técnico por el aporte y contribución brindado a los egresados de dicha facultad durante su periodo de prácticas de trabajo en la Jefatura del Estado. La Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Afroamericana de África Central ha efectuado este miércoles la entrega de un certificado de reconocimiento al jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencia Obiangman Bazoa, y otros al cuadro técnico del Departamento de Idiomas, Traducción e Interpretación de la Presidencia de la República como reconocimiento y contribución brindado a los egresados de dicha facultad durante su periodo de prácticas. El decano de dicha facultad, Carmelo Cruz Chapa, ha sido el encargado de efectuar dicha entrega en una ceremonia que ha presidido el ministro delegado a la Presidencia de la República, encargado de ceremonias y traducciones, Armando Dugan Champion, en representación del jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencia Obiangman Bazoa. En su exposición, el decano ha reconocido el gran aporte de los servicios del Departamento de Interpretación y Traducción de la Presidencia de la República para el adiestramiento de los egresados de la Facultad de Educación y Humanidades de la carrera de Traducción e Interpretación. El presidente de la República había dado el visto bueno que nuestros egresados podían venir a hacer las prácticas aquí. Y esta es la razón por la que vinieron las 3 primeras egresadas. Afortunadamente, de las 2 promociones, todas han sido chicas. O sea que en esta carrera las mujeres han subido la bandera. Todas mujeres. Como son 2 promociones, y hemos gozado de la benevolencia del presidente de la República, desde la facultad instamos al rector de que, y a través de la misma universidad, que teníamos que agradecer esta benevolencia que ha tenido la presidencia de la República al ser que nosotros
es la primera institución educativa que ha conseguido que sus egresados hagan prácticas aquí en el Palacio del Pueblo. La traducción es una profesión arduamente difícil y en constante evolución en términos de educación, traducción y en la labor de poder diseminar y repartir funciones y conocimientos adquiridos, manifestó el miembro del gobierno encargado de ceremonias y traducciones en su intervención en este acto, que ha contado con la presencia de otros miembros del gobierno, directores generales y consejeros afecto a la presidencia de la República. El ministro Dugan ha reconocido que el interés de los estudiantes ecuatorianos en la carrera de traducción e interpretación ha aumentado. Por eso ha sugerido la necesidad de crear en los ministerios departamentos dedicados a idiomas, traducción e interpretación. Gracias también a su excelencia el presidente de la República, a día de hoy ya no estamos pagando sumas cuantiosas a un montón de intérpretes que traíamos de distintas partes del mundo para proteger las palabras, documentos, discursos de nuestro presidente y nuestros miembros de gobierno que han tenido que ir a otras partes del mundo. Sobre todo puedo mencionar con bastante certeza los casos de la Unión Africana, en que llevamos a gente de otras partes. A día de hoy tenemos nuestros equipos, nuestro personal, nos desplazamos a cualquier parte y podemos gustosamente recibir todo tipo de informaciones de cualquier idioma traducidos al español para el confort, la satisfacción cualificada de nuestros miembros de gobierno. En la actualidad, el único departamento en todo nuestro país que dispone de esta dirección es la Jefatura de Estado, razón por la cual queremos que se disemine, ya sea a través de un decreto presidencial o después de haberlo visto en interministeriales, que todos los ministerios y estamentos gubernamentales pudieran disponer de un núcleo, un departamento, una dirección para este cometido. Como hemos destacado hace rato, la primera dama de la nación, doña Constancia Mangue de Obiang, ha recibido un reconocimiento internacional por su firme compromiso con la defensa de los derechos de la mujer y la niña en el continente africano. La información ha sido revelada en su encuentro este miércoles con la ministra de Igualdad de Género, Asuntos Sociales y Artesanía. La primera dama de la nación, su excelencia doña Constancia Mangue de Obiang, ha recibido así de manos de la ministra de Igualdad de Género, Asuntos Sociales y Artesanía, María Consuelo Nguema, el reconocimiento que le fue otorgado en el marco de la reciente cumbre de la Unión Africana celebrada en Addis Abeba, Etiopía. Se trata de una distinción concedida de manera exclusiva a la primera dama de nuestro país en honor a su constante labor en favor de la promoción, la protección y el empoderamiento de la mujer y la niña en África, así como por su liderazgo en iniciativas sociales de alto impacto. Se ha visto que Guinea Ecuatorial ha alcanzado el máximo nivel de protección del menor. Entonces hemos sido premiados con el premio que han visto, que es Champion. O sea que en África nosotros somos champion en el tema de protección del menor. Este reconocimiento internacional consolida el posicionamiento de su excelencia doña Constancia Mangue de Obiang como una de las voces más activas e influyentes en la defensa de los derechos de la mujer y de la niña en el continente africano. El encuentro ha permitido igualmente a la miembro del gobierno informar de forma detallada a la primera dama sobre las sesiones paralelas desarrolladas en el marco de la cumbre de Etiopía, incluida la reunión de primeras damas africanas, espacio en el que se analizaron estrategias conjuntas orientadas a fortalecer políticas inclusivas y programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables. Hemos estado en Addis Abeba, entonces tenía que venir también a despacharle todo lo que hemos dicho, que es lo que se ha propuesto, y ahora mismo ellas mismas van a decir qué es lo que deciden sobre el trabajo que hemos hecho. Ambas personalidades han aprovechado este encuentro también para revisar los proyectos que impulsa el Departamento de Igualdad de Género, iniciativas que cuentan con el decidido respaldo de la primera dama de la nación, su excelencia doña Constancia Mangue de Obiang, reafirmando de este modo el compromiso institucional con el bienestar social y la equidad.
Paralelo a este encuentro, la primera dama de la Nación, doña Constancia Manguere Obiang, en su calidad de presidenta honorífica de la Red de Federaciones Africanas de Mujeres Rurales RAFER, también ha recibido hoy a la directiva de la organización. Durante la cita se ha puesto de relieve el compromiso con el desarrollo integral de la mujer rural. Para la reunión de este miércoles 18 de febrero, la directiva de RAFER ha estado encabezada por la presidenta Magdalena Mofuman, quien ha informado a su excelencia doña Constancia Manguere Obiang, en su calidad de presidenta honorífica de la institución, sobre su reciente participación en un seminario celebrado en la República Árabe de Egipto. En la audiencia estuvieron presentes el consejero especial Fortunato Ofambonchama y la consejera Minata Samatece Suma. Durante este encuentro se han abordado las principales conclusiones del foro internacional, conclusiones centradas, según hemos sabido, en el fortalecimiento de las capacidades productivas de las mujeres rurales africanas, la mejora de los sistemas de formación y el impulso de mecanismos de cooperación interinstitucional. Así lo ha señalado Magdalena Mofuman. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a nuestra primera dama de la nación. Hemos estado en Egipto. Fuimos por el tema de formación, de empoderamiento de la mujer. Hemos estado ahí como 15 países de África con el mismo tema. Transformaciones de productos desde cadena de valor, transforcultivo, transformaciones de productos agropecuarios. Entonces son los temas que hemos abordado y hemos hablado de temas de intercambio de conocimiento, intercambio de ideas. Tendremos nosotros con Egipto. Se baraja en este sentido la posibilidad de establecer futuras colaboraciones con instituciones egipcias con el objetivo de promover programas de capacitación, modernización agrícola y generación de oportunidades económicas para las mujeres del medio rural. Dentro de poco firmaremos un acuerdo de trabajo. Entonces, por parte de RAFER y MESMEDA, una agencia de egipcio. Además de impartir orientaciones en lo que se refiere a la gestión de esta institución, su excelencia doña Constancia Manguere Obiang ha reiterado su firme respaldo a las iniciativas que favorecen la autonomía económica de la mujer, teniendo en cuenta el papel estratégico que desempeñan las mujeres rurales en la seguridad alimentaria, la cohesión social y el desarrollo sostenible. Dejamos de lado la agenda de la primera dama de la Nación y vamos con la actualidad parlamentaria, porque la Comisión Permanente de Política Social y Empleo del Senado sigue con el estudio del proyecto de ley por la que se modifican determinados artículos de la Ley General de Trabajo en Guinea Ecuatorial. Con el objetivo principal de proteger el desarrollo de las actividades conforme a un equilibrio justo entre trabajadores y empleadores, la finalidad de esta ley es conseguir unas condiciones de trabajo justas con miras a fomentar un mercado de trabajo estable y abierto, que vaya a garantizar el desarrollo de la actividad empresarial, fomentando la inversión y el empleo. Por eso el objetivo de la modificación de estos artículos se centra en facilitar la convergencia de los intereses de unos y otros para que el mercado laboral del país crezca en competitividad, productividad y sea atractivo para empresarios e inversores. Como país miembro de la Organización Internacional del Trabajo, de conformidad con los artículos 27 y 28 de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, es perceptivo que la normativa en materia laboral se ajuste a los lineamientos de sus postulados, para así poner en valor el rol de las empresas y multinacionales en esta regulación y así ayudará a contribuir a alcanzar la diversificación económica. Desde ese punto, el gobierno pretende reafirmar con determinación la regulación del empleo y trabajo en el país, eliminando cualquier circunstancia que signifique rigidez, bloqueo o menoscabo para los del mundo del trabajo, facilitando el ejercicio de los derechos de los trabajadores y un clima propicio para el desarrollo de la actividad empresarial. Con la presente ley, el gobierno también reitera la firme voluntad de convicción de que las instituciones sociales de fomento del empleo son esenciales para el desarrollo económico de la República de Guinea Ecuatorial. Por eso, este instrumento legal viene a significar un cambio sustancial en el sector laboral con la adopción de disposiciones normativas
que aporten un enfoque basado en el equilibrio entre el trabajador y el empleador, en unos panoramas que garanticen el desarrollo de un trabajo decente y una paz sostenible. Y en la Cámara Baja se ha vuelto a suspender temporalmente al diputado Teobaldo Nchaso Matomba de sus funciones hasta el 31 de mayo del presente año. Esta decisión se ha adoptado después de que el parlamentario viajara al exterior sin autorización del presidente de su institución, vulnerando así las normas de los instrumentos jurídicos que rigen este alto órgano legislativo. La decisión ha sido tomada este miércoles en una reunión de la mesa de la Cámara, extendida a la Junta de Portavoces y presidida por el presidente Salomón Guemogono. La suspensión temporal de 90 días impuesta al honorable Teobaldo Nchaso Matomba, que después ha sido aprobada por el Pleno, implica la pérdida de todos los derechos durante este periodo, como el salario y la inmunidad, con la advertencia de que en caso de reincidir durante la vigencia de la medida sería suspendido definitivamente. En esta ocasión, nuestro compañero es reincidente. Acaba de cruzar la frontera de Kiosí, el Ibeín, sin la autorización del presidente de esta Cámara de los Diputados ni la autorización de su excelencia, el presidente de la República. Sus señorías, estas circunstancias, mi grupo no puede más que apoyar la decisión tomada por la mesa, que es una suspensión temporal de 3 meses. Sobre la decisión que se ha tomado contra mi diputado de mi grupo, el honorable Teobaldo Nchaso Matomba, que es la decisión de expulsarle temporalmente durante 90 días sin derecho a haberes, y que lo primero que hago es pedir perdón en nombre de mi partido. Según los datos que obra en este caso, Nchaso Matomba salió del país sin autorización a través de la frontera de Kiosí en la vecina Camerún el 1 de febrero, embarcando en el aeropuerto de Simalén en Yaoundé con destino a España, y regresó el mismo aeropuerto el día 4. Desde la Cámara se considera que la actuación se aparta de los cauces administrativos establecidos, constituyendo una falta grave según el reglamento interno y el código de conducta que regula el comportamiento de los diputados. De hecho, se considera que su salida al país de forma clandestina no solo puso en peligro su seguridad, sino también la seguridad del Estado a ser una alta personalidad. Hace casi un año que Teobaldo Nchaso Matomba cumplió una sanción por haber incurrido en una falta grave al propinar una bofetada a una ciudadana en el aeropuerto internacional de Malabo. Por eso se le considera un reincidente, y tanto el presidente de la Cámara así como los honorables le han invitado a enmendar su conducta. Teobaldo Nchaso queda suspendido con todos los deberes y obligaciones de diputado hasta el 31 de mayo. La decisión está adoptada. Continuamos en la Cámara de los Diputados, ya que la Comisión Parlamentaria de Economía, Hacienda, Presupuestos y Comercio ha proseguido con el análisis del proyecto de ley por la que se modifica la Ley Reguladora de las Finanzas Públicas. Este miércoles se ha revisado los derechos de Hacienda. En nombre del pueblo de la República de Guinea Ecuatorial y de su presidente. La Comisión Parlamentaria ha adoptado el artículo que regula los derechos de la Hacienda Pública, su régimen jurídico y sus obligaciones. De acuerdo con este proyecto de ley, se determina qué son los derechos de la Hacienda Pública, los tributos y demás derechos del contenido económico cuya titularidad corresponderá a la Administración General del Estado y al resto de sujetos que conforman el sector público administrativo, entre otros aspectos técnicos, tales como los tributos clasificados en impuestos, tasas, contribuciones especiales, exacciones, parafiscales, regalías y cánones. También son de derecho de la Hacienda Pública los recargos sobre los tributos del Estado, los beneficios del Estado en las empresas públicas, la emisión de la deuda, entre otros. Por su parte, los derechos de la Hacienda de naturaleza privada son los ingresos procedentes de la gestión del patrimonio del Estado, donaciones y demás ingresos del derecho privado. De hecho, se establece que todos los derechos de la Hacienda Pública se regulan por las normas
recogidas en este proyecto de ley y en las normas especiales que serán aplicables. Este proyecto de disposición también recoge que las cantidades adeudadas a la hacienda pública retribuirán interés de demora desde el día siguiente al de su vencimiento, mientras que la efectividad de los derechos de su naturaleza privada se llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos de derecho privado. Tras la adopción de estos artículos, la Comisión Parlamentaria ha analizado el articulado que regula la política presupuestaria en una sesión en la que la delegación del Gobierno, encabezada por el titular de Hacienda, Iván Bacale Ebe Molina, ha aclarado todas las deudas planteadas por los diputados. Dejamos de lado el Parlamento para informarles que este miércoles los técnicos del INDEFOR-AP, en colaboración con varias ONGs, han iniciado los trabajos de campo en diferentes poblados de la región continental como parte de las acciones diseñadas para la protección y gestión sostenible de los recursos naturales. Luego del encuentro interinstitucional llevado a cabo el pasado lunes en el distrito de Cogo, los equipos técnicos del INDEFOR-AP han continuado este martes con las actividades programadas, trasladándose a diversas comunidades rurales de esta demarcación. El objetivo principal de esta fase operativa es materializar sobre el terreno los acuerdos alcanzados durante la reunión, que estuvo orientada a fortalecer la gestión sostenible de los recursos forestales y mejorar los mecanismos de protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La jornada ha contado con la participación activa de organizaciones no gubernamentales, así como representantes de distintos ministerios implicados en la conservación ambiental, el desarrollo rural y la planificación territorial. Durante las visitas a los poblados, los técnicos han realizado sesiones de sensibilización solidaria, recogida de datos y evaluación preliminar de las zonas de interés forestal, con las políticas públicas de preservación del patrimonio natural. Por su parte, las autoridades han subrayado la importancia de la implicación directa de las comunidades locales en los procesos de gestión ambiental, considerando que la sostenibilidad de los ecosistemas depende, en gran medida, de la corresponsabilidad entre instituciones y la población. Técnicos del Ministerio de Asuntos Sociales y representantes de varias organizaciones de la sociedad civil asisten desde este miércoles a un taller sobre reforzamiento para la prevención de la violencia de género en el ámbito digital. La capacitación es impartida y financiada por la Unión Europea en colaboración con el Gobierno y la ONG Biliarat. Esta capacitación es una de las actividades enmarcadas en el proyecto Organizaciones de la Sociedad Civil de la isla de Bioko, fortalecidas para promover los diálogos sociales a favor de los derechos y el empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia de género, financiado por la Unión Europea en colaboración con el Ministerio de Igualdad de Género y Asuntos Sociales y la ONG Biliarat. Lo que se pretende con este taller es fortalecer las capacidades técnicas del personal de las organizaciones de sociedad civil e instituciones públicas que atienden casos de violencia de género. El proyecto se trata de fortalecer y empoderar a las organizaciones de la sociedad civil y a las instituciones públicas implicadas en este proyecto en la lucha contra la violencia de género y la atención a las víctimas de la violencia de género. Entonces, hoy ha sido el primer día de esta formación. Se prevé una formación teórica de 3 días y luego pasaremos a la fase de las actividades prácticas. Según la coordinadora de los proyectos sociales de la ONG Biliarat, durante estos días se abordarán diversos temas relacionados con la detección de casos de violencia de género. Serán 4 días que van a trabajar todo lo que es la parte teórica y luego paralelamente van a tener como un espacio de tiempo para poder hacer los trabajos prácticos entre análisis de datos en competencias, detección de casos de acoso en el ámbito digital y cómo llevar un poco el protocolo, ¿vale?, para atender esos casos en las redes. En el transcurso de esta formación, técnicos y miembros de las organizaciones de la sociedad civil también obtendrán conocimientos esenciales en competencias informáticas y digitales con el propósito de mejorar sus capacidades para la identificación y lucha contra la discriminación en el entorno digital.
Seguimos informando con los responsables del Ayuntamiento Central de Malabo que intensifican las tareas de adesentamiento en la ciudad como parte de los preparativos previos a la llegada del Papa León XIV en la República de Guinea Ecuatorial. Continúan en Malabo las tareas de adecentamiento en las zonas públicas y principales calles de la ciudad, mientras el pueblo de Guinea Ecuatorial y los residentes de la excapital, especialmente los católicos, aguardan impacientes la llegada del pontífice León XIV. En la jornada de este martes, al igual que se hiciera durante el lunes, una gran comitiva del consistorio de Malabo ha salido nuevamente a las calles y visitado algunos barrios para sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de cuidar la imagen de la ciudad y respetar los espacios públicos, además de retirar maleza en espacios verdes y cualquier chabola que pudiera mermar la imagen de la misma. Se espera que estas inspecciones y jornadas de adecentamiento normalmente habituales continúen con la misma intensidad a lo largo de toda la semana en todo el distrito, según han informado del Ayuntamiento Central. Hoy, 18 de febrero, se cumplen 44 años de recuerdo de la visita del Papa Juan Pablo II a Guinea Ecuatorial, una fecha que este año coincide con el miércoles de ceniza y que marca el inicio de la Cuaresma, un tiempo importante para la Iglesia Católica mientras el pueblo ecuatoguineano prosigue con los preparativos para la llegada del pontífice León XIV. En el calendario litúrgico de este miércoles 18 de febrero, la Iglesia Católica celebra el inicio de la Cuaresma con la imposición de la ceniza en la frente de los creyentes católicos. La Cuaresma es un tiempo litúrgico de 40 días del cristianismo que prepara a los fieles católicos para la celebración de la Semana Santa y la Pascua, con la imposición de la ceniza en la frente de los creyentes como señal de penitencia para entrar en contacto con nuestro Señor Jesucristo, que tras su pasión, muerte y resurrección nos dará la alegría de la vida eterna. Pero en nuestro país, la República de Guinea Ecuatorial, el 18 de febrero no es una fecha cualquiera del calendario, sino que hoy miércoles 18 de los corrientes se cumplen los primeros 44 años desde la llegada a nuestro país del Papa Juan Pablo II, quien, tras besar las tierras de Bioko, se trasladó a la parte continental del país, donde ofició una multitudinaria misa, gracias a la apertura que se propuso su excelencia Obiangema Basolo, quien, tras la gloriosa gesta del 3 de agosto del año 1979, tomó la determinación de liberar a su pueblo de la opresión moral, cultural y educacional. En este 2026 se cumplen los 44 años desde la llegada de Juan Pablo II y se sigue viviendo con especial entusiasmo porque la población ecuatoriana se está preparando para recibir en los próximos meses a su santidad el Papa León XIV, cuyo impacto ya se siente y se vive desde el anuncio de la confirmación de dicha visita. La visita del Papa a Guinea Ecuatorial tiene dos dimensiones. Dimensión pastoral, como cabeza visible de la Iglesia, y visita de Estado, como jefe de Estado de la Santa Sede, para que la visita que va a realizar el Santo Padre sea más solemne, más efectiva y tenga una resonancia positiva no solo para el país, sino también para el renombre de Guinea Ecuatorial a nivel internacional. Al pisar nuestras tierras, lo primero que hizo fue besar nuestra tierra. Y aquel gesto significa, sobre todo, rehabilitar la dignidad que había sido arrebatada por la violencia, por el régimen anterior, porque el país salía de las cenizas, ¿no? El país salía de las cenizas. Es decir, el Papa venía a decir al pueblo de Guinea Ecuatorial, levántate, para que el pueblo volviera a soñar. Y aquella visita trajo, considerada como una visita milagro, por todo lo que supuso el cambio para nuestro pueblo. El país salía de una persecución no solamente política, sino también eclesial, donde fueron cerradas todas las iglesias, encarcelados todos los agentes de evangelización, hasta laicos comprometidos. Entonces, aquella visita vino a dar un nuevo aliento al pueblo de Guinea Ecuatorial. Roger Francis Prevost,
Papa Agustino es el Papa número 267 en el episcopado romano y fue elegido Papa el 8 de mayo del pasado año 2025. En la hora San Juan Pablo II, Cardenal Karol Josep Wojtyla y el Papa Juan Pablo II visitó la República de Guinea Ecuatorial de forma histórica el 18 de febrero del año 1982, como parte de un viaje apostólico en el continente africano que sirvió para evangelizar y confirmar la fe de los fieles católicos locales, siendo recibido con gran entusiasmo por todas las autoridades encabezadas por la pareja presidencial ecuatoguineana, los prelados del altar y el pueblo ecuatoriano. Su visita ayudó a consolidar el legado de paz y un impulso moral y social para el desarrollo del país que brilla como estrella reluciente en el corazón del continente africano. Quiero asegurarle, señor presidente, que la Iglesia en Guinea desea colaborar con lealtad al bien común. Sé bien que en el pasado habéis tenido de soportar a veces graves dificultades. Por ello, os manifiesto mi gozo ante la constancia con la habéis dado testimonio de vuestra adhesión. En sus diversos encuentros, tanto con las autoridades políticas eclesiásticas, así como el baño de masas, el Papa Juan Pablo II aprovechó estos momentos y lugares para instar a la concordia, el amor fraterno y mutuo, la reconciliación y el respeto a la dignidad humana, animando a la construcción de una nación justa naciente de las cenizas de la opresión dictatorial y llamada a la prosperidad para todos sus habitantes. La visita fue un evento trascendental que marcó profundamente la historia religiosa y social del país, con palabras de aliento y bendiciones papales que se recuerdan hasta la fecha de hoy. Sabemos que la Iglesia vive gracias a la memoria y esta memoria es la que nosotros hacemos hoy. Damos gracias a Dios porque nos visitó y aquella visita siempre sigue siendo una memoria agradecida para nuestro pueblo y sobre todo para Dios. La feligresía encabezada por su pastor espiritual, el Monseñor Dr. Rafael María Zabui, estuvo más que entusiasmada por tener en su presencia al sucesor de Pedro. Como consecuencia de la visita de febrero, hubo un encuentro en la Santa Sede Petrina, en la Ciudad del Vaticano, el 25 de septiembre del mismo año, que es el año 1982, donde el presidente de la República, Su Excelencia Obiang Gbagbo, manifestó que la visita del Papa ayudó a cambiar la perspectiva de Guinea Ecuatorial, un país hasta entonces sumido en una etapa de calamidades y abandonado prácticamente por el mundo tanto africano como internacional. En el mismo contexto, el arzobispo de la Archidiócesis de Malabo, Monseñor Juan Zueyan, ha oficiado este miércoles una solemne Eucaristía en la que ha rezado por la paz en el mundo como parte esencial de la misión de la Iglesia de promover la justicia y la caridad entre los hombres. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Con este mensaje, Juan Zueyan enviaba a los creyentes a transmitir la paz que Cristo ofrece a la humanidad a través de una solemne misa que este martes reunía a sacerdotes, consagrados y consagradas, a fieles cristianos, a autoridades nacionales y el cuerpo diplomático. Al principio, el párroco de la catedral, el padre Andrés, daba la bienvenida a todos y explicaba la importancia de celebrar esta Eucaristía en un momento en que la humanidad está sumida en un caos absoluto, para presentarle a Dios las necesidades de la Iglesia, la sociedad y del mundo entero. Una de estas necesidades es la paz por la concordia entre las naciones. Una paz que ha sido el mensaje central del arzobispo de Malabo, que se dirigía a los fieles presentes como hijos de la luz, los nuevos apóstoles de Jesús, príncipe de la paz, que nos invita a llevarla a nuestro entorno, a los enfermos, víctimas de las violencias e injusticias. Para ello, decía Zueyan, deben tener valor. Durante la misa se ha notado la cercanía de los consagrados con el pueblo cristiano que sigue respondiendo a la llamada de su pastor, quien no ha dejado de pedir que llevemos dentro la paz de Jesús y que nos acompañe siempre. Que tu paz, hermano, sea don, es el mejor signo de amor.
Como sabrán, hoy era miércoles de ceniza y desde primeras horas estudiantes y fieles católicos han acudido a misa para recibir el simbólico signo que se impone a los católicos y que marca el inicio de la Cuaresma, de un tiempo de reconciliación, resiliencia para vivir en una verdadera unión con Dios. Alumnos de los centros Claret de Malabo, Yehuaiso y Pola y algunos fieles cristianos no se han querido perder esta tradicional cita que pone la Iglesia antes de comenzar la Cuaresma. Una actividad extraescolar para los alumnos que, acompañados de sus profesores, han recibido con toda alegría y energía que desprenden para vivir esta importante celebración. El mensaje que la Iglesia comparte este día y que acompaña a toda la Cuaresma es oración, ayuno y limosna, que explicaba el celebrante. La oración, hay que orar asiduamente. Luego, la abstinencia, abstenernos de estas cosas que no nos conducen a Cristo por lo mucho que nos gusten. Y la limosna, es decir, la manera de compartir. Y lo que nosotros tenemos que compartir más es nuestra vida, haciéndonos parte de los demás, es decir, colaborando con los demás, dándoles lo que nosotros somos y ayudándoles mutuamente, evitando ante todo que estas obras que son de caridad sean para que se nos aplauda. Lejos del mensaje, la imposición de la ceniza es el gesto más importante de esta celebración, que nos recuerda nuestra condición. El gesto, el símbolo de la ceniza, nos recuerda que no somos perfectos. Y las palabras que pronuncia el sacerdote son muy importantes. Del polvo veniste y del polvo volverás. Es decir, que ante Dios no somos nada, somos ceniza. El único que nos honra, que nos da dignidad, es Dios. Por eso, cuando nosotros preparamos el tiempo de Cuaresma, partimos de la ceniza, recordar lo que nosotros somos, que es Cristo quien viene a darnos realmente el sentido cristiano que nosotros tenemos y el peso que nosotros tenemos como verdaderos hijos de Dios. Aclaraba el padre que los creyentes deben vivir cada tiempo litúrgico como si fuese el último, porque no sabemos cuándo nos moriremos. Por esta razón, debemos estar siempre preparados. Por eso yo daba a los niños el ejemplo del lavado de la ropa, que nosotros tenemos que hacer ahora con nuestros corazones. Dios no mira todo lo que nosotros vemos como humanos, es lo que nos decía el Evangelio. Dios ve lo que está en el escondite, es decir, lo escondido en el corazón es lo que Dios ve. Y por eso ahora hay que purificar este corazón para que se quede puro, se quede limpio, a fin de que Cristo, con su muerte y resurrección, pueda convivir con cada uno de nosotros como cristianos. Antes de continuar con las clases y la jornada laboral, los estudiantes y creyentes recibían las cenizas, con el que entraban de llenos en este tiempo. Seguimos con más noticias religiosas porque el inicio del mes sagrado de Ramadán ha coincidido este año con el comienzo de la Cuaresma. Lo hemos sabido mediante un encuentro en la comunidad musulmana celebrada hoy en Bata, en el que también han hablado de la reorganización de su directiva y del cumplimiento de las leyes ecuatoguineanas. Los imames de la región continental han confirmado oficialmente que este miércoles comienza el Ramadán, el mes sagrado de ayuno y oración que representa el cuarto pilar de su religión. Estábamos esperando el comienzo del mes de Ramadán y gracias a Dios efectivamente nos lo han confirmado. La luna se ha podido ver en Arabia Saudita y lo que nos supone, lo que nos permite hacer el Ramadán. Pero el encuentro no solo ha servido para marcar el calendario. Los líderes religiosos han analizado con lupa la nueva orden ministerial que prohíbe a los políticos y altos cargos del gobierno dirigir confesiones religiosas. El gobierno ha decretado un decreto, una orden ministerial, donde ciertas responsabilidades políticas deben ser excluidas un poco de la religión. Eso lo estamos estudiando hasta tanto que determine una vez por todas cómo canalizarlo como para que todo salga bien. A raíz de estos cambios, se ha anunciado que Ibrahim Jalil Fernández Ceviches, quien fuera imam general adjunto, asume desde el momento el cargo de imam general. Según se ha sabido durante el encuentro, el liderazgo será transitorio hasta que se pueda convocar una nueva asamblea general. Para cerrar la jornada, los imames han lanzado un mensaje de unidad, invitando a todos los fieles a vivir este tiempo de ayuno con devoción y respeto a las normas establecidas. Cambiamos completamente de tema. Lo avanzábamos en portada que el Tribunal de la Audiencia de Ouelensas ha dictado sentencia al caso del asesinato de la presidenta del Consejo de Poblado de Ocasobe, condenando a Jesús Umbamba a prisión permanente.
El presidente de la República, jefe de Estado. Máxima severidad contra el autor material del crimen que conmocionó a Ocasobe el pasado año. Jesús Mbamba ha sido condenado a prisión permanente no revisable tras confirmarse que disparó y mató a la presidenta del Consejo de Poblado. Además, el tribunal le impone una indemnización de 3 millones de francos CFA para la familia de la víctima. Sin embargo, el tribunal ha dado un giro al caso al absolver a María Salomé Nchama, pese a ser señalada como cómplice. Los magistrados consideran que no existen pruebas suficientes para vincularla directamente con el asesinato. Que debemos absolver, como efectivamente absolvemos a la procesada María Salomé Nchama, por no encontrar pruebas suficientes. La jornada ha dado otros titulares destacados. Se han dictado 5 años de arresto por robo y en caso de violación a una menor, se ha impuesto una condena de 20 años de prisión. Por el contrario, una persona ha quedado libre de cargos por homicidio al no probarse su culpabilidad. Con estas resoluciones, la Audiencia de Bolenzas cierra los primeros expedientes de este periodo judicial 2026 y afirmando el cumplimiento de los plazos procesales en la región. Vamos con más titulares, y es que el inspector general de SEGESA en la región continental, Dalmacio Asecuangue, denuncia un supuesto robo de un transformador eléctrico adquirido por el gobierno para la electrificación en los distritos urbanos. El hecho ha ocurrido en la ciudad de Nzor. El inspector general de servicio de SEGESA en la región continental denunció ese martes en Nzor la presunta sustracción de uno de los transformadores electrónicos que el gobierno había adquirido para reforzar el proceso de electrificación en los distritos urbanos de esta parte del país. Ciertos empleados han utilizado el nombre de SEGESA para venir a cometer esta obra en esta planta que estamos en la planta de agua del distrito de Nzor. Por lo tanto, por esto he venido aquí a denunciarlo públicamente, tanto a la delegación del gobierno de Nzor como a la comandancia de la Gendarmería. Según la información recabada, el caso implicaría a varios empleados de la empresa eléctrica SEGESA, quienes habían sustraído el material para posteriormente instalarlo en el interior de la base de la empresa Castra, encargada del suministro de agua potable en la localidad, a cambio de importantes sumas de dinero. Los pagos, la gente que hicieron esta obra, la cuenta que transfirieron el dinero, lo siento mucho, tal como te digo. Durante la inspección estuvieron presentes el delegado del gobierno en el distrito, así como el jefe de brigada de la gendarmería de la zona, quienes acompañaron el procedimiento de verificación del equipo. Entonces, esta obra empezó en diciembre y los miembros de SEGESA, de hecho hay un inspector, creo, aquí en SEGESA, que es el que llevaba la obra con sus capataces, traía el material, todo. Y resulta que ahora el señor Dalmacio indica que la empresa, ciertos empleados de SEGESA han desviado un transformador que pertenece a los distritos urbanos. Como medida cautelar, las autoridades procedieron al precinto del transformador, mientras se inician las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. En sucesos, este miércoles se ha registrado un accidente de circulación en las inmediaciones del barrio Bovano, en Bata. Las primeras hipótesis apuntan a un adelantamiento imprudente como causa del choque, que ha provocado la colisión de 3 vehículos, causándoles considerables daños. Estamos teniendo problemas con esta pieza informativa. Vamos con más sucesos. Varios menores residentes en el barrio Borabecho, uno en Malabo, descubrieron ayer un feto de aproximadamente 4 meses de gestación en las orillas de un río mientras estaban jugando. El hecho ha conmocionado a los habitantes de la zona. Según explicó el presidente de la comunidad, Manuel Moatete Maribas, fueron unos menores que jugaban en la zona quienes alertaron a los adultos tras percatarse de la presencia del feto. A las 5 de esa tarde vino el señor Alejandro para decirme que unos niños de su vecindad le han venido a llamar diciéndole que han visto un feto en el río. Entonces al mismo tiempo aproveché para llamar a los delegados de gobierno, los comisarios, para que sepan el hecho que ha ocurrido en el barrio. Pero el tiempo no da tiempo para ir investigando, sino que antes es resolver el problema que hay aquí y luego se va a seguir con la investigación.
Tras recibir el aviso, las autoridades locales se desplazaron hasta el lugar de los hechos para verificar la información y acordonar el área. El Cuerpo de Protección Civil fue el encargado de realizar el levantamiento. En el lugar también estuvieron presentes varias autoridades locales, entre ellas el delegado adjunto de Rebola y la fiscal de turno, quienes supervisaron las actuaciones iniciales. Hasta el momento se desconoce la identidad de la madre o las circunstancias en las que se produjo el hecho. El suceso ha causado preocupación entre los residentes del barrio, quienes esperan que las autoridades zonales investiguen el caso. Y ahora sí tenemos las imágenes del accidente del que les hablábamos previamente. El tráfico en la zona de Bobano se ha visto seriamente afectado a primeras horas de la tarde de este miércoles, tras producirse un accidente de circulación con 3 vehículos involucrados. Que llamen a los agentes de tráfico. Según fuentes confirmadas a esta redacción, el incidente ha sido provocado por el conductor de un Lexus. Al parecer, este hombre trabaja en un taller y estaba realizando una prueba de conducción tras reparar el vehículo. Sin embargo, tras recibir una llamada urgente del dueño del coche, el mecánico decidió realizar una maniobra arriesgada para adelantar varios vehículos en su misma dirección. Está saltando algo más de 7 coches en su carril y viene a cogerme exactamente. Quería ir en la acera para desviarle, venir, mirar dónde me viene a tocar. La imprudencia termina en una colisión directa contra un Toyota Avensis y un tercer automóvil. Afortunadamente, no hay que lamentar víctimas graves, aunque una niña que viajaba en uno de los coches ha sufrido daños leves. El incidente ha generado un fuerte atasco que se ha prolongado durante varias horas. La normalidad no regresó a la carretera hasta que los agentes de tráfico finalizaron el atestado, evaluaron los daños y retiraron los vehículos en la calzada. En otros temas, los responsables del Instituto de Expresión Francesa de Malabo han iniciado este miércoles las actividades de su semana literaria con un taller de pintura dirigido a los más pequeños y orientado a potenciar su creatividad y a estimular su imaginación a través del arte. El taller denominado Parole en couleur, que significa la vida en colores, busca que cada niño exprese su mundo mediante la pintura, donde podrán expresar sus palabras con dibujos. Según la organización, esta es una estrategia para que los niños aprendan a socializar con otros jóvenes que no sean de su entorno. Entonces estamos organizando esta semana de la literatura juntos con las compañeras de la biblioteca. Entonces es el primer taller que hacemos para esta semana de la literatura. Es un taller de pintura que se llama El viaje de las nubes y la idea es de desarrollar a la imaginación de los niños. Ellos estaban estaban artistas, están produciendo como sus propias imágenes con la ayuda de la artista como Rebi, que les está como hablando, mostrando un poco el camino exactamente. Para todas las actividades que tenemos para la Semana de la Literatura, tendremos varios colegios, 4 o 5 en total, que van a venir para hacer como este taller, pero también para hacer una visita guiada de una exposición de niños que tenemos acá en el instituto, que se llama Badas. Durante la Semana de la Literatura, que finalizará hasta el 24 de febrero, el Centro Cultural contará con niños de distintos centros educativos de Malabo, a los que se les presentará varios cuentos infantiles. Con esta última actualidad cerramos la edición de este miércoles. Muchas gracias como siempre por elegirnos. Buenas noches.